A ver, si pensamos en cómo se trataba el cáncer hace unas décadas y cómo se trata ahora, el cambio es simplemente brutal. Hemos pasado de una especie de guerra total, de ataques muy generales y agresivos, a terapias que actúan con una precisión casi de francotirador. Van directas a las causas moleculares de la enfermedad. Así que vamos a sumergirnos en cómo se produjo este cambio que de verdad está reescribiendo por completo la historia de la oncología. Es que para entender de verdad esta revolución, lo mejor es ponerlo cara a cara. Antes el enfoque era casi geográfico. ¿Dónde está el tumor? En el pulmón, en la mama, pues se atacaba ahí. La quimioterapia, por ejemplo, era como lanzar una bomba de racimo, destruía células a lo loco. Y claro, se llevaba por delante lo bueno y lo malo, causando un daño colateral tremendo. Pero ahora la estrategia es totalmente distinta. Es molecular. Buscamos el error genético concreto, el motor del tumor, y vamos a por él. Es un ataque de precisión, diseñado para hacer el mínimo daño posible a las células sanas. Y aquí, justo aquí, está el punto de inflexión, el momento en que la ciencia se dio cuenta de que el cáncer no es solo un bulto de tejido que crece sin control. No, es un sistema, sí, increíblemente complejo, pero que muy a menudo depende de un fallo muy concreto, de una alteración genética. Y ahí estaba la clave. Si eres capaz de identificar ese error, puedes diseñar un arma para desactivarlo. Y todo esto no es teoría, ¿eh? Vamos con uno de los primeros y más importantes ejemplos de este nuevo enfoque, el fármaco Herceptin, y su historia en la lucha contra un tipo muy específico de cáncer de mama. Bueno, pues nos vamos a los años 80. Un oncólogo, Dennis Slamon, descubrió algo que fue fundamental. Se dio cuenta de que entre un 20 y un 25% de los cánceres de mama, más o menos uno de cada 4 o 5, tenían algo peculiar, un montón de copias extra de un gen llamado ERC2. Esta amplificación, como se llama, hacía que las células del tumor tuvieran demasiadas antenas para recibir la orden de crecer. ¿El resultado? Unos tumores increíblemente agresivos y muy resistentes a los tratamientos que había entonces. Pero, de repente, había una diana, un objetivo clarísimo. Vale, ya tenemos la diana. ¿Y el arma? Pues el arma es un anticuerpo monoclonal. A ver, para que nos entendamos, imaginemos que es como una llave molecular hecha a medida. Es una proteína del sistema inmunitario, pero creada en un laboratorio con una sola misión: encontrar esa proteína AR2 en la superficie de las células del cáncer, unirse a ella como una lapa y bloquear la señal de crecimiento que las hace tan peligrosas. Pero ojo que esto no fue un camino de rosas, ni mucho menos. El desarrollo de Herceptin estuvo lleno de baches. Los laboratorios, por ejemplo, dudaban. ¿Invertir una fortuna en un fármaco para un grupo tan concreto de pacientes? Y aquí es donde la historia se vuelve increíble. Fue la presión de los activistas y de las propias pacientes, como la valiente Martin Enson, la que empujó y empujó para que los ensayos clínicos salieran adelante. Ella, por desgracia, no llegó a ver los resultados, pero su lucha fue absolutamente decisiva para que, en 1998, el fármaco por fin se aprobara. Y esto de verdad lo cambió todo, absolutamente todo. Pensemos un momento en esto. Por primera vez en la historia, un cáncer no se trataba por su ubicación, por estar en la mama, sino por su firma genética, por ser R2 positivo. El cáncer de mama ya no era una única enfermedad, de repente era un conjunto de subtipos moleculares. Y cada uno podía tener un tratamiento distinto. Fue un cambio de paradigma total. Si Herceptin abrió la puerta, nuestro segundo caso la tiró abajo de una patada. Vamos a hablar de Glivec, un fármaco que muchos, y con razón, describieron como una auténtica bala mágica contra la leucemia mieloide crónica. Con él, esta nueva era se consolidó por completo. Es que la biología detrás de esta leucemia era asombrosamente clara. Todo empezaba con un simple error genético, un intercambio de piezas entre dos cromosomas, el 9 y el 22. Esto creaba una proteína defectuosa, la BCR-able, que funcionaba básicamente como un acelerador pisado a fondo y atascado, todo el rato ordenando a las células que se dividieran sin parar. Así que la idea para el fármaco fue igual de elegante: diseñar Glivec para que hiciera una sola cosa, encajar en esa proteína como una llave en su cerradura y simplemente apagar el interruptor. Y los resultados fueron, bueno, no hay otra palabra, espectaculares. Pacientes que tenían muy pocas opciones de sobrevivir, de repente entraban en remisiones profundas, duraderas. En muchos casos, las células cancerosas desaparecían del todo. Se hablaba de una revolución porque Glivec demostró algo alucinante: que si entiendes la causa exacta y el origen de un cáncer, puedes diseñar un fármaco para neutralizarla con una eficacia que parecía ciencia ficción. Pero claro, la historia nunca acaba ahí. Estos éxitos tan brutales también sacaron a la luz un nuevo desafío, y uno formidable: que el cáncer evoluciona, aprende a defenderse. Así que ahora entramos en el capítulo de la resistencia del tumor. Hay una cita famosa de Lewis Carroll, la de la carrera de la Reina Roja, que lo clava. Hay que correr todo lo que una pueda para permanecer en el mismo sitio.
Pues esto es exactamente lo que pasa. Cuando tienes un tratamiento tan bueno, las células cancerosas que por puro azar son resistentes sobreviven y se multiplican. Y esto obliga a la medicina a estar en una carrera constante, desarrollando nuevas estrategias solo para mantener el control. ¿Y cómo lo hace el cáncer? Bueno, pues en el caso de Gleevec lo que pasaba es que algunas células tumorales desarrollaban una pequeña mutación en el gen BCR-ABL. Un cambio mínimo, pero que alteraba la forma de la proteína lo justo para que la llave de Gleevec ya no encajara bien. El resultado, la proteína seguía con el acelerador a fondo, pero el fármaco ya no podía detenerla. Pero por supuesto, la ciencia contraatacó. Esta presión evolutiva fue el motor para crear fármacos de segunda generación, como dasatinib y nilotinib, que estaban diseñados específicamente para actuar sobre esas nuevas versiones mutadas de la proteína. La carrera, como decíamos, continuaba. Todas estas historias, que son de éxito pero también de lucha constante, nos dejan unas lecciones fundamentales. Así que, ¿qué hemos aprendido de esta revolución de la medicina de precisión? Pues las lecciones son bastante claras. Primero, todo, absolutamente todo, empieza por conocer la genética del tumor a fondo. Sin eso, no hay diana a la que apuntar. Segundo, el éxito llega cuando atacas un punto débil, un mecanismo central del que el tumor depende para sobrevivir. Y tercero, y quizás esto es lo más importante, hay que aceptar que el cáncer es un enemigo que evoluciona, que se adapta, y eso exige una medicina que también sea dinámica y que esté siempre vigilante. Estos son, en esencia, los pilares de la medicina personalizada. Para resumir toda esta evolución, podemos usar una metáfora que es muy, muy potente. El tratamiento más antiguo que tenemos, la cirugía, era como un hacha. Muy efectiva, muy poderosa, sí, pero claro, solo podía actuar sobre lo que se podía ver y cortar. Luego llegó la quimioterapia, que era más bien como una escopeta. Su alcance era mucho mayor, podía atacar células cancerosas por todo el cuerpo, pero su disparo era indiscriminado. Causaba un daño colateral masivo en las células sanas. Y así llegamos a las terapias dirigidas, que son como una bala de precisión. Aquí ya no se trata de fuerza bruta, sino de inteligencia, de actuar sobre un punto molecular exacto, neutralizando el motor del cáncer con un impacto mínimo en el resto del organismo. Esto ilustra a la perfección la elegancia y la eficacia de este nuevo enfoque. Herceptin y Gleevec abrieron la puerta a una forma completamente nueva de entender y de combatir el cáncer. Demostraron que atacar la causa molecular es posible y a menudo increíblemente eficaz. Pero también nos enseñaron que el enemigo es astuto, que se adapta. Y esto nos deja con una pregunta fundamental sobre la mesa. Con un enemigo que evoluciona constantemente, ¿cuál es el siguiente paso en esta carrera de la medicina de precisión?